Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aeropuerto se refirió al fallo que generó colapso en aeropuertos a nivel mundial. Visitamos Alba del Bosque, colección de orquídeas en Medellín. Miles de aerolíneas y pasajeros se vieron afectados por el fallo mundial de Microsoft. Madres en Perú fueron víctimas de robo al momento de buscar a sus hijos en el colegio. Reto de TikTok de pintarse los dientes de blanco se ha viralizado. A esta hora y como todos los días me place darles la bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. A esta hora comenzamos con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que desde temprano emitió un comunicado dando una actualización sobre la situación de los vuelos y también del aeropuerto. Todo esto con referencia al fallo mundial de Microsoft, que también hizo colapsar diferentes aeropuertos alrededor del mundo. En la operación del aeropuerto indicaron que los retrasos fueron mínimos. El día de hoy la situación mundial en los aeropuertos fue caótica, no solamente por la situación y el fallo que se presentó con Microsoft, pero también por la cancelación y también que hubo muchos retrasos de los vuelos. Ante esto, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, a través de su página de Facebook, emitió esta actualización de lo que ocurrió debido a la red global en curso. Queremos informar a nuestros pasajeros del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de Aruba y al público en general que hasta ahora esto no ha impactado las operaciones en el aeropuerto de Aruba. Algunas aerolíneas pueden experimentar retrasos y por eso en ese momento el aeropuerto le recomendaba a los pasajeros que verificaran el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas antes de dirigirse también al aeropuerto de Aruba. Ellos indicaron que agradecían por la comprensión y por la cooperación frente a esa situación. Sí se conoció que de pronto hubo algunos retrasos de algunas de las aerolíneas debido a este fallo a nivel mundial de la compañía Microsoft. Cambiando de tema, este 4 y 5 de agosto muchos estudiantes van a estar viajando a diferentes países para poder continuar sus estudios. El Departamento de Enseñanza, conjuntamente con su sección de Aruba Learning, indicaron que 263 estudiantes estarán viajando tanto a Holanda, Estados Unidos, Canadá, también Curazao y España. En estos días, en el periodo de escolar 2023-2024 que terminó, muchos estudiantes ya se están preparando para irse a estudiar al exterior. Sharin Cruz, ella es de Aruba Learning, dio una explicación sobre cómo están desarrollándose las cosas para lo que trata Aruba Learning y también indicó que esto es un periodo bastante álgido, pero que sin embargo ha sido muy positivo. Por la parte del financiamiento de los estudios es algo fundamental para que puedan seguir estudiando, bien sea en Aruba o en el exterior. Relacionado con esto, hay que resaltar que el Departamento de Enseñanza, con su sección de Aruba Learning, este año recibió más peticiones para préstamo de estudio. Este año, un total de 273 estudiantes estarán saliendo de la isla a estudiar. El año pasado contaron con 277. Según la señora Cruz, en total 230 jóvenes estarán viajando a Holanda, de los cuales 217 son bachelor y 15 es para máster. Algunos jóvenes que no van a ir por motivo de que de pronto no pasaron o algunos por motivos desconocidos. 20 estudiantes irán a los Estados Unidos, de ellos también indicaron que 11 estarán yendo a Canadá, 6 a Curazao y 4 a España. En total, desde Holanda, España, Curazao, Canadá y los Estados Unidos viajarán 273. Para lo que es Aruba, hay 63 peticiones que van a estudiar acá en la isla. El próximo 4 y 5 de agosto, 138 estudiantes estarán viajando para Holanda. En nuestro reciente viaje que hicimos a Medellín, estuvimos conociendo un lugar muy especial en donde cultivan más de 15,000 orquídeas. Este lugar, conocido como Alma del Bosque, tiene un secreto y lo tendremos a continuación. principales exportadores
exportadores del mundo a nivel de flores y nos encontramos hoy en el municipio de La Ceja, exactamente en la hacienda Alma del Bosque, en donde vamos a poder conocer un recorrido de todas las orquídeas, pero no solamente al momento en que ellos las cultivan, pero también cuando ya se encuentran aquí exhibidas. Line nos tiene más información de este hermoso mundo de las orquídeas. Bueno, Daniel Piedrahita es el dueño de este lugar. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Orquideologías hace 18 años. Colombia es el país más rico del mundo en orquídeas. Daniel es también observador de aves, le encanta ir a todos los bosques de Colombia. Y hace 18 años un amigo le dijo: ve Daniel, hay exhibición de orquídeas en Medellín, ¿me acompañás? Y él dijo: ¿con qué? Bueno, vamos. Él dice: cuando yo entré a ese salón y vi esa cantidad de formas, de olores, de colores, de tamaños, yo dije, las tengo que tener. Y a partir de ese día se convirtió en orquidiota. El nombre correcto debería ser orquidiólogo, pero él dice que es tanta la pasión que tú solo quieres ver, tener, saber y aprender y enseñar más de orquídeas. Entonces, hace 18 años empezó con esta colección. En este momento hay alrededor de unas 5.000 orquídeas diferentes de todas partes. Desde Argentina hasta Canadá, en Europa, en Asia, en todas partes hay orquídeas. Colombia tiene alrededor de 4.200 naturales, es el país más rico del mundo. Y aquí en esta colección van a ver de todos los climas, de todos los tamaños, de todos los colores y de todas las latitudes. Sí, uno de los principales premios que se puede ganar un cultivador de orquídeas se llama un First Class Certificate. Es un premio que da la Sociedad Americana de Orquideología. Como uno no puede llevar plantas de un país a otro por los permisos fitosanitarios, los jueces sí pueden viajar a cualquier parte del mundo. Entonces los jueces de las diferentes sociedades de orquideología van a las diferentes exposiciones del mundo. En Medellín está Orquídeas, Flores y Artesanías, ahora se llama Florecer, le han cambiado de nombre, pero es la principal exposición de orquídeas en el país en agosto, durante la Feria de Flores. Entonces en el Jardín Botánico está esa exposición. Y siempre vienen los jueces y vienen también a exposiciones distintas en el país porque se van turnando, cada mes hay una exposición distinta en una ciudad distinta. Ese principal premio, ellos tienen les van dando puntos a las orquídeas de acuerdo al tamaño, a la fertilidad de la planta, al cultivo, al color. Acá en esta colección hay 9 de las 26 First Class Certificate Orchids que hay en el país. En toda la historia de Colombia se han seleccionado 26 plantas, las joyas de la corona. Acá en esta colección hay 9 de esas 26. Entonces está la Bolea celestis, que es muy oscura, le dieron 94 puntos. Hay una Drácula santina, una Drácula gorgona santina, que es un color súper extraño. Entonces ellos siempre están buscando lo raro, lo no común. Entonces mientras más oscura mejor, a no ser que sea lo opuesto, que sea casi albina. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a cultivar una orquídea es buscar nombre y apellido. ¿Cómo se llama tu orquídea? La gente aquí nos pregunta, ¿cada cuánto riego mi orquídea? Hay unas acá que las regamos cada día, hay unas que cada 3, hay unas que cada 5, hay unas que hay que dejarlas 3 meses sin agua. Entonces, entre todos los días y 3 meses, todo lo que te puedas imaginar. Entonces hay que aprender a identificarlas para saber cada cuánto las riegas. Y ya, digamos, los abonos, como ellas no están en su ambiente natural, ellas normalmente extraen sus abonos de las hojitas que se van pudriendo en el árbol, de los insecticos que se mueren alrededor. Si las tienes en casa, pues sí es necesario que las abones con unos abonos que sean como compuestos, pero que no vayan a ser muy fuertes porque ellas son muy delicadas, se queman muy fácil. Entonces dosis pequeñas y aprender a identificarlas y a conversar con ellas, ver cómo se está comportando la planta para ver si necesita más agua, menos agua y qué cantidad de luz, qué temperatura. Es aprender a identificarlas y a conversar con ellas. Y efectivamente empezamos nuestra ronda internacional con el fallo de Microsoft que afectó a nivel mundial a diferentes aerolíneas. Muchos pasajeros tuvieron retrasos, el colapso de estos, pero también algunos bancos sufrieron por el colapso mundial de la compañía Microsoft. Aproximadamente 600 vuelos fueron cancelados en la madrugada del viernes en Estados Unidos debido a un problema con los servicios de computación en la nube de Microsoft y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.
Además de las principales aerolíneas de todo el mundo, se vieron afectados medios de comunicación, empresas de tecnología como Amazon y Visa, bancos y servicios de telefonía. Se reportó en algunos estados la caída del sistema telefónico de emergencia 911. Por ejemplo, la Policía Estatal de Alaska dijo en Facebook aproximadamente a las 2 de la madrugada que el 911 y los números de teléfono que no son de emergencia en todo el estado no funcionaban. Esto debido a una interrupción tecnológica a nivel nacional. Por su parte, Microsoft señaló que el problema con su servicio Azure y sus aplicaciones Microsoft 365, incluidos servicios como la aplicación de videoconferencia Teams, se solucionaron en la madrugada del viernes, pero empresas de Estados Unidos y Europa seguían informando de problemas. Al tiempo que CrowdStrike descartó en un comunicado que la falla habría sido causada por un ciberataque o un incidente de seguridad. Mientras, un portavoz de seguridad de la Casa Blanca señaló que están investigando la interrupción causada por el apagón cibernético del viernes en la mañana que afectó a aerolíneas y empresas de todo el mundo. Pasamos ahora a Colombia con un hecho de corrupción que tiene en este momento en la lupa y en el ojo del huracán al gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo esto, según lo que han señalado, pues se debe a diferentes actos de corrupción que han generado y han desencadenado unos desfalcos de los dineros. En este documento de 10 páginas, el exmandatario César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dijo que el país enfrenta a un presidente que se percibe a sí mismo como la cabeza de las 3 ramas del Estado, casi como un emperador o ser superior, y que detrás de una retórica de cambio el país ha tenido que soportar una serie de oprobiosos escándalos de corrupción. Cuestionó lo que calificó como el misterioso extravío de los discos duros de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, lo cual para el exmandatario plantea serias dudas sobre la transparencia del gobierno. A 2 días de instalar la nueva legislatura, algunos partidos consideran que estas revelaciones de Noticias Caracol dificultan el avance de las reformas del gobierno. Se encontrará el Congreso con una gran dificultad de conversación, la autoridad moral del gobierno para exigir que se aprueben proyectos, la capacidad de discusión. Complejo que con tanto nivel de escándalos de corrupción e incluso con posibles vínculos de financiación del gobierno de dineros públicos con grupos ilegales se pueda avanzar en una agenda legislativa. Los señalamientos de manera directa con los chats de Snyder Pinilla que comprometen al señor ministro de Hacienda son de extrema gravedad y tienen una repercusión política al interior del Congreso de la República. Desde el pacto histórico dicen que es posible que la agenda avance. Que apruebe o rechace los proyectos de ley según su criterio ideológico, político, según su visión de país, no pensando en el negocio. Y nos vamos a hechos de violencia que se presentaron en una cárcel en Chile. Allí también su presidente indicó que van a venir con diferentes medidas específicas solamente para poder auxiliar a la situación que se presenta en las cárceles, pero también para actuar con mano dura en contra de las personas privadas de la libertad que están cometiendo este tipo de actos. No es una película ni otro país, es la cárcel de máxima seguridad aquí en Chile. Imágenes de junio de este año en que reos organizan un motín que terminó con gendarmes heridos tras este enfrentamiento. Las mentes detrás de este episodio, integrantes del Tren de Aragua, los gallegos y los pulpos. Crimen organizado que a estas alturas es el principal dolor de cabeza del gobierno. Tengo la convicción que como gobierno podemos y debemos hacer más. Tras la ola de homicidios en la región metropolitana, a las 7 de la mañana el presidente Boric convocó con urgencia al Gabinete Proseguridad en La Moneda. Luego de más de 2 horas de reunión, llegaron los anuncios, entre ellos la construcción de una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad. Permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90.000 millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos. El gobierno enviará la próxima semana un proyecto de ley que agilice la construcción del penal. Rápidamente surgió la interrogante, ¿dónde se ubicará? ¿Podemos decir eso, subsecretario? No, preferimos no decirlo todavía. Pero ya sabemos en todo caso. Nuestro modelo no es el modelo salvadoreño,
pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado. Según Exante, será en un recinto militar ubicado al lado de la ex penitenciaría en calle Pedro Montt, en la comuna de Santiago. Ustedes imaginen este escenario, ir a buscar a sus hijos a los colegios y que allí vándalos no solamente cometan actos de violencia por robos y demás, pero también estos delincuentes asustan a los menores a los cuales los van a buscar, pues esto ocurrió recientemente en el Perú, como unas mamás fueron víctimas de estos robos por parte de estos vándalos. Ni los gritos de ayuda ni la presencia de 2 menores de edad impidió que 3 delincuentes asalten a un grupo de madres de familia que esperaban que sus hijos salgan de clases. Una cámara de vigilancia ubicada en los exteriores del Centro de Desarrollo Integral de la Familia en el distrito de Castilla, en Piura, captaron el segundo a segundo de terror que vivieron estas mujeres. Los delincuentes llegaron a bordo de una mototaxi. 2 de ellos descendieron y se abalanzaron sobre las madres. Una de ellas, que se encontraba con sus 2 pequeños, inmediatamente abraza a su hija, mientras el niño atemorizado se pone de pie y se aleja. Los zampones finalmente les arrebatan sus celulares y huyen. De acuerdo a la directora del CEDIF, ya se coordinó con las autoridades para un mejor resguardo en la zona. Estamos muy preocupados. Un grupo de madres de familia que tienen a sus niños acá vienen a las 2 de la tarde que salen los niños y normalmente esperan en las instalaciones afuera. Algunas vienen antes, ¿no? y las asaltaron con armas. Hemos coordinado ya con la Municipalidad de Castilla para que miembros del Serenazgo nos apoyen en el ingreso de los niños que entran a las 8 de la mañana y en el retiro de los mismos, que es a las 2 de la tarde. Asaltos a mano armada que ponen en riesgo no solo a decenas de vecinos, sino a niños de todas las edades que día a día llegan hasta este centro. La Convención Nacional Republicana una vez más le colocó toda la confianza al contendor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y que también fue recientemente víctima de un atentado. Pues allí los republicanos creen que este próximo mes de noviembre Donald Trump van a ganar las elecciones. Con la tradicional lluvia de globos, Donald Trump aceptó la nominación del Partido Republicano y ahora tiene la vía despejada para continuar su campaña y promover su agenda. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación a la presidencia de Estados Unidos. La convención republicana de 4 días terminó con el compromiso de apoyar a Trump en noviembre. Una convención que muchos pensaban iba a ser una convención dividida. Yo creo que la convención demócrata es la que va a ser dividida. Esta ha demostrado gran unidad. El reto va a ser mantener esta unidad y no solamente movilizar a la base, que ya está con el presidente Trump, sino tratar de persuadir a los pocos que quedan por ser persuadidos. El electorado norteamericano está sumamente dividido. Esa división es la que precisamente el Partido Demócrata achaca a Donald Trump. Y eso lo piensan resaltar el próximo mes, en la Convención Nacional del Partido. Nosotros estamos unidos contra Donald Trump y estamos unidos contra el extremismo que hemos visto en el Partido Republicano. La unidad demócrata, sin embargo, es débil cuando se trata del apoyo a Joe Biden como candidato para enfrentarse a Trump. Así lo reflejó una reciente encuesta de la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos. De acuerdo con el sondeo, casi 2/3 de los demócratas dicen que el actual mandatario debería retirarse de la carrera presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente. Pero Biden ha insistido que no se irá a ningún lado, a menos que se lo diga un doctor, mientras lo rodean las dudas de sus propios aliados más cercanos debido a su edad, condición física y mental. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cuántas tazas de café se pueden tomar al día sin que hagan daño? El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Buchi, Bankune. O Aruba, danos sushi isleta.
Ito abo to Simang, biting back. Aruba Airport, paborta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. E porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello tutti è Mashadanki. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Fezi te gusta comer su Friskies, pero mag di come quanto que quer. Paso danki na J e Friskies, me da pagan un all-inclusive weekend staycation na Divi and Tamarain Hotel. E hopi premio más. Compra 2 produtos de Friskies valorando mínimo 25 florin e depositabo recibo cubo nombre e número de telefone de caja promocional na supermercado. Off, uploade, riba loveyourcataruba.com. Preparado para have fun in the sun. Go Friskies! Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios, de 4 a 5 tazas de café es lo permitido por los diferentes estudios para que una persona pueda consumir estas tazas durante el día. Sin embargo, también señalan que algunas personas son un poco más propensas a sufrir diferentes enfermedades debido a los ingredientes del café. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Puede encontrarlo en el chocolate, la soda, té y café. La cafeína se ha convertido en parte de la vida para muchos. De hecho, es consumida diariamente por cerca del 80% de adultos en el mundo. La cafeína sin duda le proporciona esa sensación de estar alerta y reduce la sensación de fatiga y cansancio. La nutricionista Julia Zumpano de la Cleveland Clinic dice que funciona bloqueando los receptores de adenosina en su cerebro. Esos receptores desaceleran la actividad nerviosa, lo cual nos hace sentir cansados. Eso ayuda a entender esa caída de energía que algunos sienten en las tardes cuando el efecto del café de la mañana se desvanece. Es importante entender sus límites, cómo reacciona la cafeína, cuánto consume y cómo la dosifica a lo largo del día. Para la mayoría de las personas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, dice que el consumo moderado de café es parte de una dieta saludable, pero el abuso puede tener efectos secundarios como insomnio, agitación, ansiedad, ritmo cardíaco acelerado, malestar estomacal, náusea, dolores de cabeza y sentimientos de infelicidad. Zumpano dice que es también importante poner atención de dónde viene la cafeína. Si es una bebida con gran cantidad de azúcar, una bebida con café, con mucha azúcar, calorías o grasa, no obtenemos realmente ningún beneficio. Ya que el café afecta a todos de manera diferente, Zumpano dice que mida qué tanto café puede consumir sin que tenga efectos secundarios. Yo generalmente recomiendo que empiecen por poco y vayan aumentando la cantidad gradualmente. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta piscina de olas que se ha vuelto muy instagramiable. ¿Ustedes serían capaces de hacer parte también de esta nueva tendencia? Pues la intención es tomarse la mejor foto.
En redes sociales se ha viralizado una piscina de olas en las que cientos de bañistas acuden, más que a disfrutar, a tomarse una foto. Los protagonistas son varios bañistas que quieren ir en contra de la corriente y tomar las fotos más icónicas cuando las olas chocan contra ellos. El resultado es un video que recopiló todos los momentos en que los nadadores son golpeados contra las olas. Numerosas personas en un parque acuático de la Florida en los Estados Unidos se arriesgaron a darle la espalda a las olas. Una cámara instalada para captar el momento se ha convertido en testigo ocular de cada encuentro. Una ley física para las olas es imposible, pero cortar su paso ha sido el desafío de quienes cada día posan para la foto de su vida. El video fue recopilado y allí muestra la experiencia de varios bañistas y ya cuenta con cerca de 25 millones de reproducciones. Y si hablamos de situaciones que se viralizan en las redes sociales, dos jóvenes en Argentina se han vuelto una gran polémica en las redes como en TikTok, porque una de ellas decidió pintarse los dientes con esmalte de uñas para poderlos blanquear. ¡Ojo, niños y menores, porque este tipo de actos no se pueden hacer en casa! Las redes sociales crecieron mucho en los últimos años y a raíz de esto también se han viralizado muchas imágenes de retos que no se deberían hacer en casa. Si bien algunos se relacionan con bailes, cantos, incluso con deportes, hay otros muy peligrosos para los jóvenes. Y es que recientemente se dieron a conocer imágenes de una usuaria en TikTok que recibió muchas críticas. Mi amiga tiene un hack para blanquearse los dientes. La chica que estaba a un lado agarró un esmalte para uñas para tipo piel blanca, le pones gotitas de esmalte blanco, pero el que es francesita, y te pones el color allí y queda perfecto. Luego de toda esta introducción, la mujer se aplica la mezcla en su dentadura. En cualquier momento se le caen todos los dientes, según explicó Delphi sorprendida. Por obvias razones, esta práctica no está validada por ningún odontólogo, ya que este tipo de productos contienen sustancias químicas peligrosas y que pueden causar reacciones alérgicas y no están preparadas para estar en contacto con la boca. En caso de querer tener una dentadura blanca, existen productos que están elaborados específicamente para cumplir esa función. Obviamente las críticas no se hicieron esperar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos a este perrito que hizo de las suyas al momento en que su dueña no estaba en casa. Salió al patio, se ensució totalmente y ingresó y allí volvió a la casa una nada. Adriana es una usuaria conocida en TikTok y se convirtió en protagonista involuntaria de un divertido incidente doméstico que rápidamente se volvió viral. Cuando Adriana regresó a casa con la intención de prepararse para ir al gimnasio, sin embargo sus planes se vieron abruptamente alterados al descubrir una escena caótica. Huellas de barro adornaban el suelo, las sillas por doquier, como si un pequeño tornado hubiese pasado por allí. El culpable evidente de este video fue su perrita, Duna, quien había estado jugando en el jardín sin imaginar las consecuencias de sus travesuras. El video viral, Adriana enfoca a Duna, quien mira con inocencia mientras su dueña relata los eventos. Las imágenes de las pequeñas huellas de barro en el suelo blanco y las sillas proporcionan un contraste divertido y entrañable, capturando la escena de la vida cotidiana de las mascotas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que pasen un feliz fin de semana.